¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Me da un gusto enorme volverme a reencontrar con ustedes en esta tarde-noche de jueves. Quiero un par de cosas al comenzar. Entregar un emocionado recuerdo en homenaje a la memoria del hermano mapuche muerto hace un año en la Araucanía, Camilo Marcelo Catrillanca Marín, comunero mapuche, asesinado por carabineros al recibir por la espalda un tiro en su cabeza. Esperamos justicia para Camilo y el pueblo mapuche. Para él, para Camilo Catrillanca Marín. Por otra parte, en la vecina ciudad capital provincial de Linares, un hecho funesto, grave, gravísimo, le ocurrió al joven César Eloy Alegría Cisterna, estudiante de la Universidad de Talca, sede Linares, en Pedagogía General. Es presidente del Centro de Alumnos y es miembro del Regional Maule de la Juventud Comunista y presidente comunal de la Jota en esa ciudad. El martes, alrededor de las 23 horas, fue rodeado por 5 carabineros que le birlaron, le hurtaron, le robaron de sus manos el teléfono con el que estaba grabando los sucesos de aquella noche en Linares. Lo amenazaron, lo amedrentaron. Los uniformes no tenían a la vista los nombres de los hechores. Grave situación que fue recogida por abogados que han hecho la denuncia ante Fiscalía y han entregado como medios probatorios videos que se han filmado y que están en poder de algunos medios de comunicación de Linares. Por otra parte, se me informa que la Universidad de Talca también interpondrá, como corresponde, un recurso de protección a favor de César Alegría. Rápidamente a solucionar el tema porque Carabineros está ya sobrepasando la línea de lo tolerable. Estimados televidentes, han pasado 31 años ya desde la promesa de que la alegría venía, alegría que se nos esfumó. Quien les habla siempre denunció, siempre dijo en cualquier conversación, en cualquier relato, que vivíamos en una pseudodemocracia. Y esto lo manifestaba y lo manifiesto porque a poco de andar la concertación, decidió, por boca del presidente de aquel entonces, que se congelara el movimiento social movilizado que permitió sacarnos de encima la dictadura de Pinochet, con el objetivo, según ellos, de permitir una gobernanza del país que no molestara a los militares. Pero hubo un problema. A los nuevos dirigentes políticos les gustó el poder, le tomaron sabor, se enamoraron del sistema, lo amaron, lo administraron, mucho mejor que la dictadura, eso hay que decirlo. Pero ¿a costa de qué esa mejor administración? De desigualdad, de abusos, de corruptela, de sobresueldos pagados en sobres, de negocios turbios, de más clientelismo político, de un desprecio intolerable por el pueblo, por los humildes trabajadores chilenos, por el hombre y la mujer que manteníamos el sistema como siempre ha sido en el sistema capitalista. Y hemos llegado a un momento en que un número significativo pensó hace años atrás que ya era hora de hacer las cosas de otra manera, que había que hacer algunos cambios. Y en claro populismo reformaron la Constitución pinochetista y pomposamente salieron a los medios de comunicación a señalar que era una nueva Constitución, que era diferente, pero no pensaron que en su génesis tal documento sigue siendo ilegítimo porque no fue ratificado por el soberano, que es el pueblo. En ese sentido, la gente obnubilizada, o sea, sin poder entender y sin capacidad de razonar, por el dinero que a destajo corría por el país, no se percató que se empezó a sentir más cerca de los ricos. Se les dijo clase media y empezaron a asimilar el modo de vida de los poderosos del país. ¿Pero a costa de qué? Del crédito, del endeudamiento para comer, vivir y mejorar materialmente su hogar. Y el crédito hay que pagarlo un día, eso lo sabemos todos. Claro que llegó la alegría, pero la alegría llegó para la clase política y su clientela electoral, que vivieran en un mundo de luz, digámoslo derechamente, de Bills y Pap, muy distinto
al que nosotros vivimos, el pueblo, la gente común y corriente, que vivimos siempre de un trabajo, que fue siempre producto de nuestro esfuerzo personal y familiar, y no de prebendas o de favores políticos, de una limosna política a cambio de fidelidad electoral. Y así, pocos, digo pocos si me aprecio a decirlo, nos fijamos en que la desigual gratificación de ese crecimiento llenaba las faltriqueras de los poderosos y de los políticos, eso hay que decirlo, pero no llegaba al pueblo, no llegaba a la casa, al hogar de la gente, que, le insisto, comenzó a endeudarse y vivir del crédito. Y entonces la gente de a poco empezó a reclamar por el trato, por la mala convivencia, porque constataba, estimados televidentes, y eso usted lo sabe, de que esta batalla en que cada uno se debe rascar con sus uñas es dura, genera soledad, indefensión, da inseguridad. Es dura, es una competencia que en primer lugar siempre se ha dirimido en Chile por el pituto vulgar y simple, o por el apellido, o por dónde vives, como lo demostró el presidente Piñera al conformar su equipo de gobierno. ¿Y qué pasó? Ni la clase política ni los poderosos, fuimos muy pocos, apreciamos que el país se transformaba calladamente, de manera solapada, y se convirtió en una olla a presión que acumuló presión, hasta que de pronto estalló. Y ese estallido fue el 18 de octubre pasado. Porque no fueron los 30 pesos, fue la acumulación de estas cosas. Un cúmulo de desigualdades, insisto, de humillaciones, abusos, injusticias. Por eso estamos donde estamos, pues, con un gobierno perdido, con un gobierno sin rumbo, que no tiene programa porque se le cayó, que no tiene sostén político de su sector, y que más encima con un presidente que llega tarde a articular acuerdos que ya están absolutamente dejados de lado por la gente movilizada. Propone una nueva constitución que sea elaborada por el Congreso, por el actual Congreso, desprestigiado actual Congreso. Porque hoy día tenemos un sistema político, estimados televidentes, absolutamente sobrepasada por los hechos, porque el pueblo se ha expresado majestuosamente en las calles que demanda más clara, fin a la Constitución del año 80, un texto ilegítimo y fuente de la concentración del poder en manos de unos pocos, poder económico, en manos de unos pocos y germen de los abusos. Entonces, el pueblo tiene rabia por la falta de trabajo, salarios de hambre, costo de la vida alto, le obliga a subsistir con un crédito con la pobreza paupérrima, mientras los ricos, los poderosos permanecen en su burbuja disfrutando de la evasión de impuestos, acumulando dineros, bienes y riquezas, patrimonios lejos del resto de los países. Y la gente se pregunta por el enojo del resto. Decirles a aquellos que es la expresión iracunda de la mayoría que apunta al sistema marcado por el lucro, por los abusos y las desigualdades, las inequidades y por un maridaje sucio con la corrupción. Son lacras, estimados televidentes, adosadas al modelo que la dictadura avaló junto a la clase política que se anquilosó al salir la dictadura. Se acomodó y se acostumbró a estas prebendas que los poderosos cual limosna les entregaba. Junto a ello, empresarios que compraron votos para que se legislara a su favor. Lo que exige la nueva movilización de la gente es una nueva constitución elaborada en un proceso ampliamente participativo y democrático. En mi mirada partidaria, ese es el camino correcto. La Asamblea Constituyente. Y se debe entender que la ciudadanía, y eso ténganlo muy claro, no validará una constitución que emane de un Congreso manchado, aun cuando en forma engañosa se le asigne el nombre de constituyente. Me parece, por tanto, estimados televidentes, que la solución democrática, la solución institucional, es que se convoque a un plebiscito en el más breve plazo posible. Algunos hablan del 15 de diciembre, en que el pueblo decida el mecanismo para elaborar una nueva constitución para el pueblo y la nación chilena. Entonces,
Resumo, plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución. Y no lo que el gobierno anuncia, congreso constituyente para avanzar hacia una nueva constitución. En resumen, estimados televidentes, en estos cortos minutos, hemos pasado del oasis de Chile al hundimiento del sistema neoliberal. Hemos descubierto que no era tal el oasis que nos pintaba el presidente Piñera, sino que Chile es todavía el palacio de los abusos. Es todo, estimados televidentes. Les invito a pensar. Piense que hace muy bien. Y le reitero, nueva constitución vía asamblea constituyente, ratificada por el soberano que somos usted, yo, nosotros, el pueblo de Chile. Nos vemos la próxima semana. Esta es mi opinión.